Muy buenos días, niños, niñas. Este miércoles trabajamos el tema que corresponde a la semana 10, que viene a ser el lenguaje, lengua y habla. Para realizar esta aventura, por el recorrido de la teoría, las características de este tema, las funciones, es necesario que ustedes me acompañen con su texto escolar y es por ello que les voy a pedir que se dirijan a las páginas 18 y 19. ¿Ya? Página 18, 19, su texto escolar. Entonces, vamos a revisar primero la página 18 en el desarrollo de este tema que corresponde al lenguaje, lengua y habla, al curso de producción de textos. Empezamos. Observamos la siguiente imagen que la tienen ustedes ahí. En esta imagen se observa a 3 personas, 2 niños y un adulto. El primer niño que está al lado izquierdo tiene un polo rojo y el otro tiene un polo azul. El primer niño observa un letrero, ¿no? Observó un letrero que dice: el clima cambia, hazlo tú también, recicla. Debajo hay 2 tachos para residuos y el niño del polo rojo le dice al otro: mira, Luis, hay una campaña para reciclar papel y botellas de plástico. Y el otro niño dice: qué bueno, dejaré mi botella en el tacho, ¿no? Y el adulto que está al costado menciona: esta sí es una señal de cambio. Los felicito, chicos. Muy bien, acá hay 3 oraciones. Y en las 3 oraciones hay frases que están subrayadas, ¿no? Hay frases subrayadas. Ahora, vamos a ver qué nos piden. Respondemos a la siguiente pregunta. Solo hay una. ¿Qué expresan las oraciones subrayadas? Muy bien, volvemos. ¿Qué expresan las oraciones subrayadas? En la primera, ¿qué hay? ¿Qué expresa la primera oración, chicos, chicas? Acá expresa un pedido, ¿no? Un pedido. Mira, Luis, le dice. Mira, Luis. En la segunda, dejaré mi botella en el tacho. Yo estaba pronunciando al revés. Dejaré mi botella en el tacho. ¿Qué expresa? Expresa información. Expresa información. Solamente informa lo que va a hacer. Y en el tercero, los felicito, chicos. ¿Qué expresa? Emoción. ¿Y cómo sé que expresa emoción? Porque está utilizando incluso signos de exclamación y eso se utiliza para levantar la voz y eso le da mayor emotividad al mensaje. Muy bien, entonces continuamos. Respondemos a la siguiente pregunta, ya está. Y por tanto, ¿cuál es el propósito de esta clase? El propósito de esta clase es que todos ustedes comprendan la importancia del lenguaje y las diferencias entre sus planos. Entre sus planos, los planos del lenguaje. Muy bien, profesor, continuamos. ¿Qué es el lenguaje? Lo tienen ahí ustedes. El lenguaje, dice la teoría, es la capacidad que tiene el ser humano para expresar sus ideas, sentimientos y deseos. Este surge por la necesidad de relacionarse con los demás y lo realiza a través de palabras. Muy bien, chicos, chicas, ¿qué es el lenguaje entonces? El lenguaje es un instrumento de comunicación. El lenguaje es un instrumento de comunicación. Es una herramienta que nos sirve para comunicarnos a través de palabras, la pronunciación de palabras. Eso es el lenguaje, chicos. Cuando ustedes transmiten un mensaje a través de palabras pronunciadas, eso ya quiere decir que ustedes están utilizando el lenguaje. Entonces, ojo, ¿qué es el lenguaje? Es la capacidad que tiene el ser humano para expresar sus ideas, sentimientos y deseos a través de palabras pronunciadas, ¿sí? No escritas. No estamos hablando de ese tipo de, algunos lo llaman lenguaje, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación ya es otro. El lenguaje propiamente es la pronunciación de palabras, ideas, frases, ¿no? Emociones. Esta surge por la necesidad de relacionarse con los demás y lo realiza a través de las palabras. Muy bien. ¿Tenemos la necesidad de relacionarnos? Sí, porque si no nos relacionamos, nos extinguimos, ¿verdad? Si no nos relacionamos, tenemos que relacionarnos, compartir emociones, amistades, compartir intereses en común, etc. ¿Cuáles son las funciones de este lenguaje? Les cuento, el lenguaje tiene funciones, pero ¿qué nos dice acá la teoría? Se llama función del lenguaje
Chicos, chicas, anótelo, si es posible ahí, subrayenlo, anótelo. Se llama función de lenguaje, se llama así, con rojo no se nota muy bien, voy a utilizar otro color, este color, creo que va adecuado. Se llama así a la intención con que se envía un mensaje. Entonces, ¿qué son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son las intenciones que tiene una persona al comunicarse. Si se acuerdan de la conversación, de la imagen anterior, la conversación entre las tres personas, ¿no? El mensaje entre las tres personas, el primero, el niño, tuvo la intención de pedir algo. El segundo tuvo la intención de informar y el otro de expresar emoción. Esas intenciones son las funciones del lenguaje. Se clasifican así, ¿ya? ¿Cuántos tipos de funciones o cuántas funciones existen? Las funciones del lenguaje son 6. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje, profesor? Muy bien, las vemos a continuación. Voy a borrar acá esto para que no quede para la siguiente página, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Por un lado tenemos 3 al lado izquierdo, la función referencial, la función expresiva y la función apelativa. Tenemos 3 funciones del lenguaje ahí. Chicos, chicas, un dato acá. A estas funciones también se les llama funciones primarias. ¿Por qué se les llama funciones primarias, profesor? Porque son las funciones más importantes, ¿ya? Son las funciones más importantes. Se llaman funciones primarias. Y por el otro lado tenemos la función estética, la función fática y la metalingüística. A estas funciones se les llama funciones secundarias, ¿ya? Porque son menos importantes que las otras. Entonces así tenemos 6 funciones del lenguaje. Profesor, pero no sé a qué se refieren las funciones del lenguaje. ¿Podría explicarme un poco más? Correcto, y para ello voy a utilizar tu libro. Así es que te diriges a tu libro y ahí encontramos esto, este cuadro. Así es que según este cuadro yo te voy explicando. Empezamos por la función referencial. ¿Qué es la función referencial o cuándo podemos decir que existe la función referencial? Y nos dice acá, función referencial, incide sobre el contexto. Subrayamos esto, ¿ya? Subrayamos esto. Incide sobre el contexto. Es decir, está orientado al contexto. Y profesor, ¿a qué se refiere esto? Muy bien, vamos a ver. Voy a borrar acá el color celeste y voy a utilizar el color rojo mejor. ¿Ya? Incide sobre el contexto. Situación en la que se transmite el mensaje. Muy bien. Dice, ¿cuál es el propósito de esta función, de la función referencial? Chicos, chicas. El propósito de esta función, ¿ya? El propósito de esta función es informar de manera objetiva algo respecto a la realidad. Ahora, ¿cuándo decimos que existe la función referencial? La función referencial existe cuando nosotros informamos de algo. Listo, se acabó. Informamos de algo. Por ejemplo, mi teléfono está malogrado. Por ejemplo, acá, vamos con el texto. Lima es la capital del Perú. ¿Está informando o no? Sí, está informando. Mi teléfono está malogrado, les decía. También ahí se está informando. Por ejemplo, las clases hoy en día son virtuales. Sí, función referencial. Por ejemplo, cuando decimos, tengo un lunar en el rostro, función referencial porque estás informando. Por ejemplo, cuando decimos, el Perú está en estado de emergencia, función referencial. Por ejemplo, Paolo Guerrero es un jugador de fútbol, función referencial. Por ejemplo, cuando decimos, el lenguaje es perdón, el lenguaje no tiene que referirse al lenguaje, porque esa es otra función, perdón, estaba por cometer un error. Por ejemplo, cuando decimos, mi televisor tiene 50 pulgadas, función referencial. Por ejemplo, cuando decimos, Perú tiene muchos atractivos turísticos, función referencial. Es decir, la función referencial existe en todas las oraciones que buscan informarnos, nada más. ¿Ya? Bien, yo creo que hasta ahí no habría ninguna consulta porque yo creo que está bastante claro. Ahora, continuamos. La función expresiva está orientada al emisor, ya no al contexto, sino al emisor. ¿Ya? ¿Y quién es el emisor? La persona que transmite un mensaje, ¿no? Entonces, existe función expresiva ¿cuándo?
Existe función expresiva cuando se expresa la actitud, dice, del emisor ante algo o alguien. Se hace referencia a los sentimientos, los estados de ánimo. Chicos, y no solamente eso, acá agreguen, se hace referencia también a las opiniones, sentimientos, emociones, deseos, gustos, preferencias del emisor. Por ejemplo, acá, qué lindo y tierno gatito. ¿Qué hay en este ejemplo? En este ejemplo hay una opinión y una emoción, porque los signos de exclamación están ahí. Otro ejemplo de función emotiva o expresiva. Existe función expresiva cuando dices, por ejemplo, deseo comer tallarines verdes. Ahí hay función emotiva o expresiva. También existe función expresiva cuando dices, por ejemplo, Huaraz es un lugar hermoso. ¿Y por qué, profesor, ahí hay función expresiva? Porque ahí estás opinando. Para algunos será hermoso, para otros no. Pero cuando tú dices, por ejemplo, acá, Lima es la capital del Perú, ahí no es una opinión, eso es una verdad, es cierto. ¿Ya? Entonces, si tú dices, el ser humano camina en 2 pies, ¿está bien? Sí, esa es una función referencial, porque estás informando. Pero si tú dices, el ser humano es un ser increíble, eso es una opinión, función expresiva. ¿Ya? También existe función expresiva cuando, por ejemplo, expresas sentimientos. Te amo, te quiero. Cuando dices ¡gol! Muy bien, cuando dices ¡gol! Estás expresando emoción. Cuando dices, por ejemplo, me gustan mucho las fresas, ¿no? Estás expresando tus gustos. Estados de ánimos, estoy triste, estoy alegre, estoy confundido, ¿no? Entonces eso también es función expresiva o emotiva. También se le llama emotiva por si acaso. Entonces ahí le voy a agregar. Expresiva también se le llama emotiva. Emotiva. Listo. Ahí está. Yo creo que hasta ahí todo claro. La función apelativa. Vamos a la función apelativa. ¿Qué nos dice la función apelativa? La función apelativa está orientada al receptor. Había cambiado de color. Está orientada al receptor. ¿Ya? Así es que acá está. Ahora sí. Está orientada al receptor. ¿Y qué nos dice la teoría de la función apelativa? Esta función busca persuadir al receptor de una determinada manera, que actúe de una determinada manera, que realice una acción o formule una respuesta. Entonces, ¿qué encontramos acá en la función apelativa, chicos? La función apelativa está orientada al receptor. Entonces, ¿en qué oraciones habría función apelativa? En las oraciones que tienen preguntas. ¿Puedes pasarme la sal? ¿Y qué buscas con esa expresión? Que el receptor te responda o que haga algo. Y también lo encontramos en las órdenes, en los pedidos, en los consejos, ¿no? Tienes que portarte bien porque es importante. ¿Ya? Tienes que portarte bien. Ahí hay un pedido, ¿no? También puede ser un consejo. También una orden, sal de acá, vete, ¿ya? Ahí también hay función apelativa. También los pedidos, por favor, tráeme tu libro para revisarlo. ¿Ya? Envíame tu tarea hasta las 4. Ahí hay un pedido. Entonces, en esas oraciones yo puedo decir que existe función apelativa, porque la función apelativa expresan órdenes, mandatos, súplicas, pedidos, ruegos, ¿ya? Etcétera. La función estética. Pasamos a la función estética. En la función estética, chicos, chicas, en la función estética, ¿qué ocurre? Que está orientada al mensaje. La función estética está orientada al mensaje. ¿Y qué busca esta función? Busca llamar la atención sobre el propio mensaje. Se presenta comúnmente en la literatura, en la que se utiliza una serie de recursos expresivos. Profesor, entonces, ¿cuándo hay función estética? Cuando expresas versos, cuando expresas poemas, cuando expresas piropos, ¿ya? Ahí hay función estética. Ya, y las frases, los dichos también. ¿Qué dice acá? Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Otro ejemplo,
Al besarme tú a mí, me has dado la vida. Muy bien. El sol es un astro de fuego, hermoso y resplandeciente. Ahí, o sea, poemas, ¿ya? Ten cuidado, bombón, que te puedes derretir también. Mira con quién, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces ahí en esos dichos, ¿no? En donde también hay un pedido, pero por el dicho es lo que se interpreta esta frase. Por ejemplo, a caballo regalado no se le mira los dientes. Entonces, esas expresiones que necesitan mayor interpretación, mayor análisis, corresponden a la función estética. La función fática está orientada ya no al emisor, al receptor, ya no, sino al canal. Está orientada al canal. El canal es el medio a través del cual viaja la comunicación, ¿no? Por ejemplo, el aire, la pizarra también puede ser un canal, las redes virtuales de internet, ¿no? Entonces, la función fática, ¿qué dice la teoría? Busca mantener o restablecer y garantizar el contacto comunicativo. Por ejemplo, cuando dices, aló, aló, ¿quién habla? Sí, ¿cómo? ¿Para qué se utilizan esas frases? Esas frases se utilizan para saber si la otra persona te está escuchando. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Cómo? Diga, diga, sí. ¿Aló? 1, 2, 3, probando, sí. 1, 2, 3, 1, 2. Ahí, esas expresiones, función fática. Entonces, con la función fática no van a tener problemas porque es fácil, ¿no? Esas expresiones, aló, sí, hola, sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? Esas, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Luego continuamos, y continuamos con la función que tenemos ahí, la función metalingüística. La función metalingüística está orientada al código. Entonces, acá estamos. Está orientada al código. ¿Y de qué trata? ¿Qué nos dice la teoría? Esta función busca hablar o explicar sobre el mismo lenguaje. Se utiliza la lengua para referirse a ella misma. Profesor, no entiendo. Muy bien. ¿Se acuerdan que me estaba confundiendo y les estaba dando algo de esta teoría cuando hablaba de la función referencial? Chicos, chicas, entiéndanme. Existe la función metalingüística en las oraciones que se refieren al mismo lenguaje. ¿Y el lenguaje por qué está conformado? Por pronombres, artículos, sustantivos, verbos, por el mismo lenguaje, por lengua, habla, comunicación. Listo. Entonces, la función metalingüística existe solamente cuando las oraciones tratan sobre aspectos del lenguaje. Por ejemplo, acá que dice, las palabras esdrújulas se tildan sin excepción. Muy bien, las palabras esdrújulas se tildan sin excepción. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Sobre qué trata esta información? Esta información trata sobre las palabras esdrújulas. Sobre esto trata, ¿ve? ¿Y las palabras esdrújulas en qué curso lo estudian? Por enseñarles de esta manera. ¿En qué curso estudian las palabras esdrújulas? En el curso de lenguaje. ¿Sí? ¿Pertenecen al lenguaje? Sí, porque utilizas las palabras esdrújulas para comunicarte. Por eso yo digo que es función metalingüística. Profesor, otro ejemplo de función metalingüística. El verbo es una palabra que expresa acción. Listo. ¿De qué estoy tratando? ¿De qué estoy hablando? Del verbo. ¿Y el verbo pertenece al lenguaje? Sí. Otro ejemplo. La palabra la puede ser un pronombre o un artículo. ¿De qué estoy tratando? De los pronombres, de los artículos. Otro ejemplo, profesor. Muy bien. La comunicación es un proceso que sirve para transmitir mensajes. Ahí está. ¿De qué trato? La comunicación. ¿Y la comunicación pertenece al lenguaje? La respuesta es sí. Otro ejemplo. La I es una vocal. Listo. La I es una vocal. En la I es una vocal, ¿de qué estoy hablando? De la I. Entonces, ¿y la I pertenece al lenguaje? Sí. Pero si yo dijera, el triángulo es una figura que tiene 3 lados. Pregunta, ¿el triángulo es una figura que tiene 3 lados? Pregunta, ¿ahí habría función metalingüística? ¿El triángulo pertenece al lenguaje?
No, ¿verdad? ¿En qué curso lo estudias por último? Matemática. Entonces no tiene que ver con el lenguaje. Ahí sería función referencial. ¿Por qué? Porque ahí estás informando, por eso función referencial. Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, se me ocurre, el lenguaje tiene dos planos. ¿De qué estoy hablando? Del lenguaje. Y el lenguaje pertenece al lenguaje, o sea, el tema del lenguaje pertenece al lenguaje a modo general. La respuesta es sí. Por tanto, función metalingüística. Otro ejemplo más. El idioma castellano tiene 5 vocales. El idioma castellano tiene 5 vocales. ¿De qué estoy hablando? De las vocales. ¿Y las vocales pertenecen al lenguaje? Sí. Función metalingüística. Muy bien. Yo creo que hasta ahí todo claro. Yo creo que hasta ahí ya me comprendieron. Así es que voy a borrar todo acá, todas las explicaciones, todas las anotaciones que he realizado para continuar. ¿Ya? Para continuar con nuestra sesión. Muy bien, ya borré absolutamente todo y continuamos. Van a practicar ahorita, no se preocupen. Los planos del lenguaje. Chicos, chicas, el lenguaje tiene dos planos. ¿Cuáles son esos planos del lenguaje? Por un lado tenemos, acá está, la lengua y por el otro lado tenemos el habla. Listo. Lengua y habla son los planos del lenguaje. Profesor, ¿qué son los planos? Llamémoslo así, son las partes del lenguaje. El lenguaje está formado por dos partes. Una de sus partes, lengua, y la otra, habla. Les doy un dato. Lengua y habla van juntas. ¿Ya? En el lenguaje van juntas. Si tienes lengua y no tienes habla, problema. Si tienes habla y no tienes lengua, problema. ¿Y por qué, profesor? Ahora les voy a explicar. Resulta que, vamos con la lengua primero. La lengua es conocida como un sistema de signos. ¿Ustedes qué lengua hablan? Hablan el castellano. Y todas esas palabritas que tienen ustedes, ¿dónde están? En su cerebro, en su cabeza, ¿verdad? Entonces, cada una de esas palabritas tiene un significado. Por ejemplo, si yo digo pez, ya sabes a qué me refiero. Si yo digo árbol, ya sabes. Pizarra, ya sabes. Carpeta, ya sabes. Entonces, por eso se dice que la lengua es un sistema de signos, o sea, un código. La lengua está conformada, chicos. ¿A qué se refiere esto? Un sistema de signos. Los signos son las palabras, ¿ya? Son las palabras que tienen significados, ¿ya? Entonces, una lengua es un sistema de signos, o sea, un código. Es un sistema de signos. Llamado de otra manera, es un conjunto de palabras. Listo. ¿Ya? Es un sistema de signos, o sea, es un conjunto de palabras. Listo. Ahí está. Es un conjunto de palabras que tienen significado. Y ese conjunto de palabras es un código. Pero recuerda que todo este conjunto de palabras está en tu cabeza. ¿Ya? Por eso cuando yo pronuncio algo, rápidamente tu cabeza asocia esa palabra a un significado. Lo une. Y mientras que el habla es el uso personal del sistema de signos. Profesor, ¿a qué se refiere esto? No entiendo. Muy bien, el habla es la reproducción sonora, chicos. O sea, cuando ustedes pronuncian las palabras. Las palabras que están en tu cabeza son la lengua. Y cuando las pronuncias, ya estamos hablando de habla. El habla no es más que la producción sonora, o sea, cuando tú emites a través de tu boca las palabras. Eso es el habla. ¿Ya? La reproducción de las palabras. O la reproducción, si quieres, de la lengua. La reproducción de la lengua. Lo pongo acá. Reproducción de la lengua. Listo. Ahí estamos. Luego, dice la teoría. La lengua, ¿ya? La lengua, estamos acá, es social, pertenece a una colectividad. Profesor, ¿por qué se dice que la lengua es social? Se dice que es social, chicos, porque todos la compartimos. Es decir, ustedes saben castellano, yo sé castellano, los abuelitos saben castellano, los tíos, los primos, todos saben castellano. Entonces, compartimos todos el mismo código. Y por eso nos podemos comunicar. ¿Ya? Un grupo de personas saben la lengua, todos los hispanohablantes sabemos la lengua. ¿Y el habla qué ocurre? Que el habla es individual. Profesor, ¿y por qué el habla es individual?
Porque Ani, por ejemplo, Ani no habla igual que Andrea. Marina no habla igual que, por ejemplo, Cielo, ¿no? Cada uno de ustedes pronuncia distinto, unos hablan más rápido, otros hablan más lento, más despacio, y por eso se dice que es individual, porque pertenece a un solo individuo. Por eso es que cada uno tiene un tono de voz, otros hablan más grueso, otros hablan más delgado, ¿no? Más suave su voz, ¿verdad? Y por eso podemos identificar a las personas por su voz. ¿Se dan cuenta? Por eso se dice que el habla es individual. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Gianfranco, no habla igual que Nicolás, o Santiago no habla igual que, por ejemplo, Jonier, ¿no? Entonces cada uno tiene su tono de voz, su timbre de voz, su rapidez y todo lo demás. La lengua es psíquica. Profesor, ¿por qué es psíquica? Dice, su naturaleza es abstracta. ¿A qué se refiere? A que la lengua, chicos, la lengua, no nos referimos al órgano que tienes en tu boca, ¿ya? Sino a la lengua como conjunto de signos, está en tu mente. Está en tu mente. Todas las palabras que tú tienes, ¿dónde están? ¿En tu ropero? No, están en tu cabeza. Todas las palabras que conoces del idioma están en tu cabeza. Por eso se dice que es abstracta. Pero el habla no, el habla es psicofísica. Psico significa que está en la mente, ¿ya? Y física cuando utilizamos los elementos de la boca, del cuerpo para hablar. Entonces, profesor, ¿y cuál es la parte psico o mental del habla? Cuando tú piensas, pues. Uno piensa antes de hablar, ordena las ideas. Tú no dices, por ejemplo, a ver, se me ocurre, molesto, profesor, el aula está allá. Tú no dices algo así. ¿Qué haces? Ordenas, ¿no? El profesor de allá está molesto en el aula. Entonces estás ordenando. Por eso es que esa es la parte abstracta del habla. O sea, cuando tú piensas antes de pronunciar. ¿Y cuál es la parte física? Cuando utilizas tus dientes, tus labios, tu lengua, ya el órgano me refiero, para pronunciar palabras. ¿Ya? ¿Tus labios participan? Sí. Por ejemplo, pronuncia una M de Miguel sin cerrar los labios. No puedes, ¿verdad? Se te das cuenta de que los órganos de la boca sí participan en la producción de palabras, de sonidos. Listo. Luego, la lengua es un producto histórico. ¿Por qué es un producto histórico? Porque existe a través del tiempo, porque ha sido creado a través de la historia, del paso del ser humano por la tierra. La lengua castellano, por ejemplo, el castellano existe aproximadamente desde el año 216, más o menos, 216 antes de Cristo, aproximadamente, desde el año 216, aproximadamente, antes de Cristo. ¿Ya? Entonces es un producto histórico, o sea, existe a través del tiempo y va cambiando a través del tiempo. Pero el habla, ¿qué ocurre con el habla? El habla es un acto momentáneo, es decir, que cada palabra que tú pronuncias desaparece. A ver, pronuncia una palabra ahorita. Por ejemplo, yo pronuncio fuego. Ya, yo pronuncio la palabra fuego y digo fuego y desapareció. ¿Se dan cuenta? Cada palabra que uno va pronunciando desaparece y no puede perdurar salvo que la grabes con tu celular, que la grabes con tu cámara, ¿no? Una cámara que tengas ahí en tu casa. Listo. Entonces, por eso se dice, repito, que la lengua es un producto histórico y el habla un producto momentáneo, porque desaparece al momento de que tú pronuncias cada palabra. Listo. Esas son las características de los planos del lenguaje. Yo creo que es bastante claro. Si hubiese dudas, igual me consultan. Ya para eso tenemos la clase Zoom. A ver, continuamos entonces. ¿Ya? La lengua y el habla dependen el uno del otro. ¿Ya? No puedes hablar sin saber qué es lo que vas a decir. Y no puedes tener una lengua sin pronunciarla, ¿no? Claro que ahora con la tecnología y todo lo demás ya se han inventado algunas formas, ¿no? Para transmitir las ideas, las opiniones a través de otros medios,
¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del famoso investigador Stephen Hawking? ¿No? Él no podía pronunciar las palabras y buscaron mecanismos artificiales para hacerlo pronunciar, para que tenga lenguaje. Pero eso ya hablaríamos de otros aspectos, profundizaríamos un poco más en el tema. Y no es la intención hoy día. Así es que vamos, continuamos acá. Actividades, está en tu texto escolar. Identifico y escribo en mi cuaderno a qué concepto se refiere cada texto. ¿A qué concepto se refiere cada texto? Revisamos. Texto 1. Se le llama también idioma. ¿A qué se le llama idioma, chicos, chicas? Es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Sistema de signos, rápido. Ya tenemos la respuesta. Esto es la lengua. Muy bien, excelente. Acá, es la facultad de las personas que les permite comunicarse, expresar sus ideas, pensamientos y deseos. ¿Ya lo tienen? Excelente. A esto se refiere al lenguaje. Y por acá es la realización concreta de la lengua. Realización de la lengua, ya lo tienes. El uso es individual. El uso individual que cada persona hace de su idioma. Individual, esto se refiere al habla. Listo. Y ya tengo las respuestas ahí de esta actividad. ¿Facilito? Yo creo que sí. Borro para que no me quede para la siguiente página y continuamos. 2. Identifico las funciones del lenguaje en los siguientes enunciados. Funciones del lenguaje, nos dice acá, en los siguientes enunciados. Primero, las Olimpiadas 2012 se realizaron en Londres. ¿Qué están haciendo acá, chicos? ¿Nos están informando o están transmitiendo emociones o están transmitiendo órdenes o es poesía? ¿Qué es? Nos están informando. Muy bien. ¿Qué función del lenguaje predomina acá? Función referencial. Excelente. Segundo, antes de la P, de la B o de la N, o sea, de las letras, se escribe con M. ¿De qué trata esa oración? De las letras. Y las letras pertenecen al lenguaje. ¿Y cómo se llama la función referida al lenguaje? Metalingüística. Función metalingüística. Continuamos. La reunión se postergó para la próxima semana. Solo nos están informando. Función referencial. Listo. Me dijiste que llegaba hoy, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Y la pregunta para quién va? Para el receptor. Excelente. Y si va para el receptor, función apelativa. Función apelativa. Hola, sí, probando 1, 2, 3. Facilito. Función fática. Ya lo vimos. Siguiente. Hoy llueve en mi corazón más que nunca. ¿Puede llover en tu corazón? Ah, chicos, a ver, ¿alguien de ustedes tiene una ducha en su corazón? ¿Tiene casa en el corazón? ¿O el corazón no tiene techo? ¿Que está lloviendo en su corazón? ¿Qué hay acá? Es poesía, ¿verdad? O sea que está triste. Entonces está sangrando, está llorando, su corazón está triste. Seguro la chica lo ha dejado. Entonces, ¿qué función? Función estética. Listo, seguimos. Deseo mucho salir de casa. Es un deseo. Función expresiva. Y por último, escúchame. Eso, ¿a quién le estás pidiendo? Al receptor. Función apelativa. Listo. Y se acabaron las funciones hasta ahí. Facilito, sencillísimo. Voy a borrar entonces, ahí están las funciones que predominan en las oraciones. ¿Ya? Yo creo que está sencillo, ¿sí? ¿Qué función predomina en cada oración? Muy bien, ya habrán tomado nota y continuamos. Continuamos. Reconozco qué función del lenguaje se manifiesta en la siguiente escena y luego escribo en mi cuaderno sobre qué elemento, contexto, emisor, receptor, etc., incide. Ahora abran sus libros en la página 20. Es un pedido, ¿verdad, chicos? Es un pedido. Pregunta para ustedes. Pregunta, ¿qué función del lenguaje predomina acá? ¿Ya se dieron cuenta todos? Lo voy a escribir arriba con mayúscula. ¿Qué función del lenguaje predomina? A ver, todos. Función apelativa. ¿Y a quién está orientado? ¿Al emisor, al receptor? ¿A quién? Muy bien, al receptor. Excelente.
Y ahí está. Ya, esto hay que escribirlo en el cuaderno, nos piden acá. Ya está. Sencillísimo. Sencillísimo. ¿Ya? Y continúo. ¿Cuál es el trabajo domiciliario de esta semana para la plataforma Moodle, profesor? No me asuste. Muy bien. Desarrollar las actividades de las páginas 12 y 13 del libro de actividades. Desarrollar los ejercicios, las actividades del libro. Páginas 12 y 13. Y presentarlas a través de la plataforma Moodle hasta el próximo martes al mediodía. Listo. Eso es todo. No se les deja más trabajo que desarrollar los ejercicios de su libro de actividades. Bien, y ahí nos quedamos, chicos, chicas, hasta la próxima sesión. Espero que todo haya quedado claro y si no es así, pueden darme una llamadita o pueden consultarme al WhatsApp. Se cuidan, hasta la próxima.